Bueno, vamos a ver ahora Future Importance, ¿sí? Acá les dejo la diferencia entre lo que vimos ayer y la semana pasada y lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Que es un poco lo que yo les venía comentando ayer. Cuando hablamos de selección de características o Feature Selection, obviamente estas técnicas directamente analizan el conjunto de datos, sus atributos, sus características y eliminan aquellas que son menos importantes a la hora de efectuar las predicciones, ¿sí? O de obtener el rendimiento de algún modelo que estemos aplicando. Entonces, la selección de características directamente elimina esas características irrelevantes o redundantes, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las que vimos cuando hablábamos de características altamente correlacionadas. Cuando hablamos de Feature Importance, lo que estamos haciendo es obtener métricas que nos digan cuánto peso o importancia tienen las características. Por supuesto que con Feature Importance después también podemos decir, bueno, si las más importantes son estas características, yo puedo elegir esas que son más importantes y las otras no tenerlas en cuenta a la hora de entrenar mi modelo y de obtener predicciones, ¿sí? Entonces, en cierta manera, más allá de que la separación está explicada acá en el cuaderno y es lo que yo les estoy mencionando, ambas están muy relacionadas y podríamos entender ambas como un todo, ¿sí? Pero en muchas ocasiones ustedes cuando observen y revisen en bibliografía o en documentación de, por ejemplo, Scikit-learn y demás, y les hablen de RFE, Selectica Best o eliminación backward, las que hemos visto el día de ayer y las que veremos el día de hoy, probablemente en algunas les digan, esta técnica de Future Selection hace tal cosa. Bueno, ustedes ya saben que es una técnica de selección de características y probablemente en las que veamos el día de hoy les hablen de técnicas de Future Importance. En cierta forma, ambas van muy de la mano, pero tienen esa leve diferencia para que ustedes cuando lo lean sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, entonces, Future Selection es seleccionar las mejores características, potencialmente eliminar algunas, puede que no se eliminen, y Future Importance es indicar cuán relevantes son en el modelo, ¿sí? Bueno, vamos a... como no voy a ponerme a hacer lo mismo que hacemos siempre, que es importar el conjunto de datos, igualmente después vamos a importar un conjunto de datos nuevo. Les voy a copiar, esto es del cuaderno del día de ayer. Vamos a importar el conjunto de clasificación, ¿sí? Vamos a ver si está todo bien. Bueno, esto es todo lo mismo. Hacemos siempre, de clasificación. Sí, se los dejo en todos los cuadernos porque la idea es que siempre es importante cuando estamos trabajando con un conjunto de datos, tal vez no este que lo venimos trabajando hace muchos días, pero siempre es importante cuando hacen esta separación, observar su conjunto de datos y ver que lo están haciendo bien, obviamente, ¿no? Porque si no, después el modelo va a tener errores y no va a estar bien hecho. Bueno, lo de la clase también, lo vamos a copiar acá, que también para un problema de clasificación siempre tenemos que ver el desbalance entre clases. Eso se los estoy copiando porque es lo mismo que veníamos haciendo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a trabajar también para utilizar otro conjunto de datos, a diferencia del anterior, con el Breast Cancer Wisconsin, que lo vamos a obtener de Scikit-learn, importándolo, ¿sí? A través de load-breast-cancer, ¿sí? Este también es un problema de clasificación binaria. Bueno, y acá les dejo abajo, ¿sí?, explicado a qué hace referencia este conjunto de datos. No voy a ponerme a hablar de sus atributos, sus características, lo tienen aquí para que ustedes lo vean. Los voy a mencionar muy, muy brevemente porque me interesa enfocarme ya en las técnicas. Pero bueno, ¿qué nos permite este conjunto de datos? Nos da información sobre
características de células, ¿sí?, que se obtienen mediante imágenes digitales. Esas células se obtuvieron mediante aspiraciones en masas mamarias, y la idea es identificar si un tumor es benigno o maligno. ¿Está bien? Bueno, acá están las características. Tenemos ID, que ID, ¿sí?, en scikit-learn, por lo menos en la versión mía, no está ese atributo. Puede ser que alguno de ustedes, cuando lo importe, tengan este atributo. En el caso particular de la versión con la que yo estoy trabajando, ese atributo directamente no es tenido en cuenta, porque este es el número de identificación de la muestra. Entonces, este número de identificación de la muestra no es utilizado, o no debería ser utilizado por el modelo a la hora de entrenarse, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, y acá hay un par de... bueno, la diagnosis es la variable objetivo, ¿sí? El atributo de diagnosis es la variable objetivo, que si un tumor es maligno, es indicado con M o con 0, y si es benigno, con B o con 1. ¿Está bien? Entonces, por eso estamos hablando de un problema de clasificación binaria. Y después vamos a tener 10 características, ¿sí?, que son características sobre la medida, la textura y distintas características que tienen las células al ser observadas. ¿Está bien? Bueno, son 10 características, de las cuales de esas 10 se van a dar 3 valores. Entonces, tenemos radio, textura, perímetro, etcétera, etcétera. Después véanlo ustedes. Pero de cada característica tenemos 3 valores, que van a ser la media, el error estándar y el peor valor de cada una de esas características. Entonces, en total, este conjunto de datos va a tener 30 características, ¿sí?, que son esas 10 medidas, pero para cada una de ellas estos 3 valores, ¿sí? Son 30 en total. Entonces, bueno, la idea es predecir si el tumor es maligno o benigno, ¿sí? Vamos entonces a importar este conjunto de datos. Vamos a importar del paquete datasets. No entendí, profe. ¿Qué es el dato de una célula y el promedio de toda la muestra de las células? Exacto. De cada célula, el promedio de las medidas que se dan, porque obviamente de la muestra que se tomó. todas las medidas tienen... ¿Cómo? De la muestra que se tomó se dan. Exacto, de la muestra que se tomó. Y el promedio de toda la Exacto. muestra. Porque cada medición tiene una incertidumbre, ¿sí? Cada medición tiene una incertidumbre. Eso ocurre, ¿sí? No hay medidas exactas cuando uno evalúa. Entonces, de todas las medidas que se toman, se saca un promedio, se saca la desviación estándar y se saca el peor valor, ¿sí?, para una muestra. Y después se hace lo mismo con todas las muestras. ¿Está bien? Bueno. Entonces, importamos Log Breast Cancer. El dataset es Wisconsin. Lo vamos a cargar, ¿sí?, en esta variable. Bueno, vamos a crear el data frame, ¿sí? Ya tenemos el conjunto de datos, ¿sí? Log Breast Cancer, lo tenemos. De hecho, podríamos ir viéndolo con algo, me equivoqué, scikit-learn, datasets, algo así, copié algo mal, breast, tal vez en algo, a ver, vamos a ver si me equivoco acá. Bueno, claro, me está faltando los paréntesis para llamar a la función, ¿sí? Un segundo. A ver. Ya, acá me estoy equivocando, no se importa. Esto es from, ¿sí? Estaba escribiendo mal.
Estaba viendo en los nombres y claro, no le estaba dando importancia a cómo estaba importando la librería. Bueno, vamos a ver, ya que estamos, qué tenemos en Wisconsin, ¿sí? Después vamos a ir viendo cada uno de los distintos conjuntos de datos, no conjunto de datos, sino las distintas líneas de código que vayamos haciendo, ¿sí? Pero lo vamos a hacer todo sobre esta celda de código. Bueno, en Wisconsin tenemos un diccionario que tiene en data un array con todos los datos, ¿sí? De cada medición. El target, que claramente el target es la variable objetivo, ¿está bien? Con los malignos, con los benignos, ¿sí? Bueno, y hay hay otra información, obviamente. La idea acá es utilizar target names, ¿sí? Maligno o benigno. Y déjenme que, bueno, esto también, ¿sí? Future names, ¿sí? Future names es un arreglo que lo que tiene es una lista con los distintos nombres de las características, ¿está bien? Fíjense que tenemos todos los promedios y después tenemos el error, que sería la desviación estándar, y el peor valor de cada uno, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, worst texture, worst perimeter, worst area, etcétera, etcétera, ¿sí? En total son 30 características. Entonces, bueno, vamos a crear el data frame, ¿sí? Vamos a pasarle al conjunto de datos, el conjunto de datos con el que nosotros queremos trabajar. Yo no le puedo pasar load list cancer porque es el diccionario que posee toda esta información, ¿sí? Tengo que ahora separar la información que se encuentra en este diccionario para poder crear el data frame. Entonces, yo creo que el data frame se cree con los datos, ¿sí? Con el diccionario que tiene los datos, el array con los datos, ¿está bien? Y que las columnas sean las que tiene Wisconsin, pero future names, ¿sí? Los nombres de las características. Bien. Ahora bien, eso sería nuestro data frame. Después, dentro del data frame, nosotros, acuérdense que cuando trabajamos con estos conjuntos de datos, lo que hay que hacer es separar la matriz de variables independientes con la variable objetivo, ¿está bien? Lo cual, en cierta manera, es muy práctico para este caso que estamos importándolo directamente desde la librería, porque nuestro X, la matriz X de variables independientes, va a ser lo mismo que tenemos en Wisconsin.data, ¿sí? Son todos los datos, pero no está incluida la variable objetivo, ¿está bien? La variable objetivo está en Wisconsin.target, entonces el vector de nuestra variable dependiente o el atributo clase está en Wisconsin.target. Entonces vamos a ver si lo importamos bien, si estamos teniendo, si hemos hecho bien las cosas, ¿sí? El data frame Wisconsin, tenemos 569 instancias, 30 columnas. Bueno, y después, lo que ya saben, tenemos X Wisconsin, que es el array o el vector de variables independientes, y el vector, el atributo clase, que es Wisconsin, ¿sí? Que obviamente esto nos va a servir para luego entrenar los modelos, obtener predicciones y demás cuestiones que ustedes ya saben, ¿sí? Para qué se hace esta separación. Bueno, ahí tenemos entonces
el conjunto de datos importados, ¿sí? Después también, para regresión, vamos a seguir trabajando con Boston House Price, así que los voy a copiar. Boston House Price, de lo que veníamos ya haciendo. Acá. Vamos a House Price. Vamos a ver, como siempre, conjuntos de datos, el data frame, el array y X e Y de regresión, ¿sí? Bueno, hasta acá todo muy lindo, pero recién estamos empezando. Bueno, tenemos entonces dos problemas de clasificación y un problema de regresión. Bueno, vamos a importar las librerías, si bien en algunas ya los importamos para poder hacer crear el data frame y demás cuestiones. Por ejemplo, Panda ya estaba importada, si quieren estas podrían editar la librería, pero bueno, algunas librerías que vamos a usar, siempre pongan siempre vayan importando las librerías, así después se olvidan de tener que hacerlo si les llega a dar algún error de compilación por pensar que la han importado, ¿sí? Muchas veces puede ocurrir que ustedes están muy confiados y crean una variable a la cual la llaman con un método y después les empieza a dar error y no se dan cuenta de que es porque no han importado la librería. Así que bueno, ante la duda, importen las librerías que es importante y no pierdan luego el tiempo buscando qué es lo que les está faltando, ¿sí? Vamos a usar también vamos a usar más adelante la división por porcentaje. Puede ser que me haya equivocado en algo. Usa dos veces import. Export, scikit-learn. Claro, me pasó. Sí. Gracias, me pasó lo mismo que anteriormente. Bueno, gracias. Bueno, entonces, vamos a empezar con las técnicas de Feature Importance, que acá hay una breve introducción que es similar a lo que ya venía mencionando. Bueno, el primero que vamos a ver, ¿sí? Van a ser los árboles de decisión, ¿sí? Que tienen un mecanismo dentro, que esto ya ayer nos había, en base a una pregunta de Hernán, también había surgido esta explicación de que tiene un mecanismo que nos permite saber cuán importantes son las variables, que obviamente son las que terminan conformando el árbol, ¿está bien? Entonces, vamos a empezar viendo los árboles de decisión. Ahora nos estamos entrando, esto que también quiero que quede claro, en la explicación exhaustiva o más profunda de cada algoritmo en sí o de cada modelo, ¿está bien? En este caso los árboles de decisión. Lo vamos a ver la semana que viene, porque la semana que viene vamos a ver árboles de decisión, pero ya explicando un poco más qué es lo que se está ejecutando al utilizarlo, ¿sí? Y lo mismo vamos a ver también la semana que viene, en los algoritmos de conjunto, lo que son los extra trees y los random forest, ¿sí? Lo que también conocemos como bosques aleatorios. Bueno, esos son algoritmos de conjunto y también ahí vamos a explicar un poco, si bien hoy vamos a verlo, porque vamos a ver que esos algoritmos tienen incorporadas atributos que nos permiten observar el peso de las características. Bueno, la semana que viene, a partir de la semana que viene, los veremos implementados ya como un modelo, ¿sí? Bueno, entonces, el árbol de decisión, ¿qué hace? Toma un atributo, toma una variable, ¿sí? Obviamente primero lo que hace es baraja los datos, hay distintas técnicas para hacer eso.
y también eso es lo que termina diferenciando lo que son los extra trees de los random forest. Pero la idea es que con esa variable tomen una decisión, ¿sí? Entonces, comparan ese atributo que toman con un valor, si es menor o mayor un valor, y luego van dividiendo o van conformando los distintos nodos del árbol. Entonces, lo que se llama la estrategia que usa el Decision Tree, que esto no es lo mejor, pero el Decision Tree es lo que termina siendo, se llama estrategia voraz. Se llama voraz porque no mira a futuro, sino que toma la decisión en el nodo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se empieza a armar el árbol, desde el nodo raíz, seleccionan una característica y la decisión la van a tomar, la decisión de conformación del árbol, que vamos a ver que hay un atributo que se llama Gini, también hay otros que se llama entropía, que es lo que termina haciendo que el árbol se conforme de una u otra manera. Esa decisión para conformar el árbol la toma eligiendo la mejor estrategia, pero dentro de ese nodo. Entonces no observa si a futuro va a ser la mejor estrategia, está observando solamente su nodo. Puede que sea la mejor decisión en ese momento, pero no la mejor decisión a largo plazo. Bueno, ahora cuando empezamos a hablar un poco más sobre cómo se va conformando el árbol, lo van a comprender mejor. Bueno, en el árbol es importante limitar la profundidad, eso también lo vamos a ver. Tenemos un parámetro que nos limita la profundidad del árbol. Nosotros le podemos indicar cuán profundo queremos que sea el árbol, es decir, cuántas ramas, ¿sí?, va a tener nuestro árbol. Si nosotros colocamos muchas ramas o una profundidad muy grande, lo que puede suceder es que caigamos en riesgo de sobreajuste o del overfit. Entonces es conveniente limitar la profundidad del árbol. Bueno, si nosotros, bueno, acá hay como un breve ejemplo, que si nosotros quisiéramos o tenemos una profundidad de 5, ¿sí? Si tenemos un árbol con una profundidad de 5, es decir, tengo un nodo raíz, después paso a un nodo intermedio, después paso a un nodo intermedio y así 5 veces, en total, a través de esta ecuación bastante sencilla, lo que me está indicando es que ese árbol va a tener 63 nodos. Entonces, si tiene 63 nodos, puede ocurrir que si en cada nodo del árbol, ¿sí?, en caso de que yo tuviese 63 atributos, por ejemplo, o más de 63 atributos, si en cada nodo el árbol toma un atributo distinto para efectuar la decisión de cómo dividirse en ese nodo, lo que puede llegar a ocurrir es que en ese caso, el peor de los casos, es que ese árbol utilice 63 variables. También puede ocurrir que en distintos nodos tome la misma variable el árbol para conformarse. Ahora vamos a ver un árbol graficado y lo vamos a entender mejor. Puede suceder que en distintos nodos del árbol tome una misma característica. Entonces, generalmente un árbol que tiene 63 nodos no utiliza 63 variables. Este es el peor caso. Puede que utilice menos. ¿Está bien? Estamos dando un ejemplo con una profundidad de 5. Ahora nosotros vamos, el problema que estamos utilizando, vamos a utilizar una profundidad menor. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá vamos a aplicar un ejemplo en el cual vamos a utilizar solamente 5 de las 30 variables, ¿sí?, para este problema de clasificación. Obviamente nosotros acá no tenemos 63 variables. Vamos a tener, ya vimos que el conjunto de datos de Block-Discancer tiene 30 variables, entonces vamos a ver cuántas variables se seleccionan, ¿sí? Y ahora vamos a entender un poco más cómo se toma la decisión dentro del árbol. Vamos primero a modelizarlo y después vamos a empezar a explicar cómo el árbol va conformando y va eligiendo la decisión, ¿sí?, en el nodo de cómo separarse y cómo abrir su nodo. Entonces, vamos a importar. De todas maneras, les vuelvo a repetir, la semana que viene vamos a volver a ver los árboles de decisión, tanto para regresión como para clasificación, ¿sí? En este caso estamos importando el árbol de decisión para un problema de clasificación, por eso se importa el Decision Tree Classifier. Cuando lo veamos
hay árboles de decisión para problemas de regresión. Obviamente hay que importar el decision tree regreso, ¿sí? La semana que viene lo vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a aplicar la división por porcentaje. Bueno, me está faltando importar. Ah, ya le importé arriba a 30 script, así que no se puede importarlo acá. Bueno, entonces, a la división por porcentaje le vamos a pasar la matriz de variables independientes, le vamos a pasar el vector con el atributo clase y después le vamos a pasar el tamaño, ¿sí?, de la muestra, o mejor dicho, el tamaño del conjunto de pruebas, ¿sí? Podrían hacerlo también con el tamaño del conjunto de entrenamiento. En este caso estamos tomando un 20% para el conjunto de prueba, el 80% por supuesto para el conjunto de entrenamiento y la semilla, ¿sí? La semilla para que ustedes puedan tener reproducibilidad a la hora de ejecutar el código. Bueno, vamos a establecer la profundidad del árbol, ¿está bien? Obviamente lo estamos haciendo, queremos que el árbol tenga una profundidad de 3. Después, en este caso sería 2 a la 3, ¿sí? 2 a la 4, sería 16 menos 1, ¿está bien? En esta cuenta, si no estoy haciendo mal, tendríamos 15 nodos, ¿está bien? En este árbol como máximo. Bueno, entonces, vamos a crear el árbol, ¿sí? El objeto árbol, que va a ser Decision Tree Classifier. Entonces, el primer parámetro que le vamos a pasar se llama Criterion. La semana que viene vamos a hablar un poco más al respecto. Igual hoy vamos a hacer una acotación sobre lo que es el Criterion. Hay distintos tipos de Criterion. Uno de los más utilizados es el que se llama Gini, ¿sí? Que lo que hace el Gini es el que nos termina indicando cómo se va a tomar la decisión en el árbol. En este caso vamos a poner, en realidad no es Gini, sino que es el Criterion. Establece cómo se el árbol en cada nodo. Entonces, el Gini lo que trata de buscar es que en esa decisión que se toma se trate de lograr los nodos hijos, es decir, los nodos que le siguen a ese en el que se está tomando la decisión, que sean los más puros posibles. Es decir, que tengan la mayor cantidad de una clase en uno de los nodos y en otro la mayor cantidad de otra de las clases. Entonces lo que trata de buscar el Gini es la pureza en el nodo, ¿está bien? La máxima pureza en cada nodo. Igual ahí lo tienen indicado en el cuaderno, pero la idea con Gini es que dentro de cada una de las decisiones que se toman en el nodo es buscando que el nodo, ¿sí?, bueno, creo que está más abajo, tenga la máxima pureza. Por eso no se los escribo acá, porque más abajo eso está especificado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a entrenar. Con Xtrain y con eTrain. Bueno, ahora sí, vamos a vamos a ver cada variable que vamos a utilizar en la conformación de árbol. Entonces, acá yo se los dejo, todo lo que vamos a ver ahora yo se los dejo explicado acá abajo para que lo puedan ir siguiendo. Ahora vamos a ir a lo que está escrito acá, ¿sí? Bueno, primero,
vamos a crear, ¿sí? Vamos a utilizar esta línea, subset, unique, tree, future. Ahora vamos a explicar qué significa esto, quédense tranquilos. Pero bueno, esto es lo que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? En primer lugar, le estamos indicando que me separe, va a tomar el árbol, ¿sí? El árbol ya fue entrenado. Entonces, lo que quiero que haga acá es que me separe las características que fueron utilizadas al conformar el árbol. Yo les había indicado que las características podían estar repetidas en la conformación del árbol. Yo puedo tener más de una característica, ahora de hecho lo vamos a ver graficado en el árbol. Entonces, yo puedo tener más de una característica en el mismo árbol. Entonces, si nosotros seleccionamos esas características utilizadas en el árbol con mayor a 0, ¿sí? Está separando, perdón, el mayor a 0 es porque son las características que seleccionaron. Con unique solamente les digo que me muestre una sola característica, sino obviamente en subset se estarían repitiendo las características en base a eso que les mencionaba, que dentro de un árbol yo puedo tener características repetidas. Bueno, ¿qué es lo que hace cada una de estos métodos anidados, ¿sí? en esta línea de código? Bueno, con tree.tree-bajo accedemos a la estructura interna del árbol. Entonces, cuando hacemos tree.tree-bajo accedemos a la estructura interna y luego vemos qué características son mayores a 0. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a indicar que me diga cuáles son los nodos que tienen las características utilizadas dentro del árbol. Bueno, ¿por qué mayor a 0? Porque los que son hoja, es decir, los últimos nodos del árbol, no usan ninguna característica para tomar ninguna decisión. Entonces ahí las características en los nodos hojas, como no hay características, van a ser igual a 0. Bueno, entonces después lo que hacemos acá obviamente es un filtro. Entonces estamos indicando que tome solamente las características utilizadas en el árbol sin tener en cuenta los nodos hojas, es decir, los últimos nodos del árbol. Y después que tome los únicos, es decir, si hay repetidos, que solamente coloque una sola característica en caso de que haya valores repetidos. ¿Está bien? Y obviamente eso lo guardamos así. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a imprimir. Ahora sí, vamos a imprimir. Por eso ahí se los quería dejar explicado abajo porque si no puede que eso varíe un poco, ¿sí? Vamos a imprimir las variables. Vamos a tomar. Vamos a ver primero cuántas variables tenemos. Obviamente, para ver cuántas toma después el árbol para conformarse, ¿sí? Bien. Las variables utilizadas por el árbol. Eso lo guardamos en donde? En subset, ¿sí? Subset tiene las variables utilizadas por el árbol. Vamos a imprimir. Vamos a pedirle que nos devuelva también cuál es el porcentaje, ¿sí? De acierto que tuvo, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es entrenando. Vamos a ver cuál es el acierto que tuvo el árbol al conformarse, ¿sí? Lo que sería en el conjunto de entrenamiento. Vamos a ver con cuánto el árbol se entrenó, ¿sí? Y con cuánto, ahora vamos a ver. Cuánto es el rendimiento en la prueba, ¿sí? ¿Cuál es la idea de observar cuál es el rendimiento con el conjunto de entrenamiento y cuál es el rendimiento en el conjunto de prueba? Ver si con esta profundidad del árbol que seleccionamos estamos cayendo o no en sobreajuste, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, queremos observar si estamos
cayendo en sobreajuste. Eso será el overfitted, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a ver el árbol, el score del árbol con el conjunto de entrenamiento, que es X-Train o A-Train, que obviamente va a ser un score alto, ¿sí? Por defecto esto es una accuracy. Eso lo vamos a ver cuando veamos el método del modelo de Decision Tree Classifier. Y después vamos a ver lo mismo con el conjunto de pruebas, ¿sí? Es más, lo que vamos a hacer también es algunos muchos decimales que vamos a redondear. Vamos a hacer lo mismo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a pedir, bueno, indicame cuál es el accuracy en el conjunto de entrenamiento. Por supuesto va a ser un accuracy alto, pero después lo vamos a hacer en el conjunto de prueba. Entonces vamos a ver si estamos o no cayendo en sobreajuste, ¿sí? Está bien. Bueno, acá no es tree, es árbol, ¿sí? Es árbol y acá es árbol. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 30 variables utilizadas en el conjunto de datos, ¿sí? Son las 30 de nuestro data frame. ¿Cuántas utilizó el árbol? Utilizó 5. Utilizó la variable de índice 1, índice 22, 23, 26 y 27. ¿Está bien? Después, en el entrenamiento, obtuvimos un 97%. Y en la prueba, un 89%. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos decir que tengo 30 atributos y ahora tengo 5. Está bien, el rendimiento decayó, pero era esperado que decaiga, pero tampoco está decayendo abruptamente. En este caso, para una profundidad de 3, ¿sí? Estamos cayendo en lo que sería overfitted, ¿sí? Que es aprender muy bien para el conjunto de datos de entrenamiento y que el rendimiento caiga en conjunto de datos nuevos no vistos, en este caso son los de prueba. Entonces, bueno, acá yo se los dejo, ¿sí? Acá, está más abajo, entonces. Bueno, acá. Esto, ¿sí? Acá. Tener un alto rendimiento en los datos de entrenamiento y bajo en los datos de prueba es que el modelo se sobreajustó. Y bueno, lo que pasa en ese caso, si tengo alto rendimiento en el entrenamiento y bajo en el de prueba, es el overfitted o el overfitted, ¿sí? Bueno, hay que tener cuidado al limitar la profundidad del árbol, que eso lo hacemos nosotros, ¿sí? Nosotros somos los que limitamos la profundidad del árbol. Inclusive podemos observar cuáles son las características que tiene nuestro conjunto de datos que han sido seleccionadas, ¿sí? Sí, ya tienen los índices ahí, si ustedes quisieran ver los nombres de cuáles son esas características que está seleccionando el árbol para conformarse. 26. ¿Está bien? Bueno, estamos imprimiendo, tenemos el promedio de la textura, el peor perímetro, la peor área, la peor concavidad y los peores puntos cóncavos. Bueno, cada una de estas características son las que selecciona el árbol a la hora de conformarse. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ahora vamos a seguir hablando del árbol. Acá es lo que yo les mencionaba del índice Gini, ¿sí? Lo que el índice Gini hace, una vez que graficó el árbol, lo vamos a terminar de entender, pero es decidir en base a la pureza en los nodos siguientes, ¿sí? O en los nodos, en realidad no son los nodos siguientes, sino en los nodos que va a conformar en función de la decisión que está tomando en ese nodo.
El objetivo del árbol de decisión con el índice Gini es que se minimice la impureza al dividir los datos, ¿no? Entonces, si yo quiero dar nodos hijos más puros posibles, selecciono con el índice Gini el criterio. Bueno. Entonces, ¿qué es la impureza? Cuando yo tengo las clases en un nodo muy mezcladas. La idea del índice Gini es que los nodos hijos tengan las clases más puras posibles. Bueno, esto es lo que ya hablamos del subset y demás. Bueno, vamos a ver si el árbol de decisión, que es en cierta forma se va conformando a través de una decisión, ¿sí? Esa decisión en el árbol se toma a través de una pregunta que es lo que hace, en definitiva, es establecer una condición, ¿sí? Toma una variable y en base a esa variable, que en este caso eran una de esas 5 que habíamos visto, el árbol va a decir, bueno, esta variable, como por ejemplo el worst perimeter, es menor a este valor. Si es sí, lo que hace es, se va para la izquierda, y si es no, se va para la derecha. Y ahí se va conformando el nodo hijo. Y eso lo va a hacer con cada una de las instancias del conjunto de datos, ¿sí? Bueno, acá hay un esquema de cómo se va conformando el árbol, con el nodo raíz, los nodos internos y los nodos hojas, que son los últimos del árbol. Ya no tienen obviamente nodos hijos entre sí. Entonces, ¿cómo haríamos si nosotros quisiéramos ver el árbol de decisión graficado? Luego vamos a observar cómo se tomaron las decisiones dentro de cada nodo. Porque ahora no lo vimos nosotros. Ahora nosotros lo único que hicimos, ¿sí?, es observar cuáles son las variables que utilizó el árbol, ¿sí? Y después vimos si caímos en riesgo de overfitted, que eso es importante hacerlo, porque de esa manera yo tendré que limitar y colocarle menos profundidad al árbol. Entonces, ¿cómo hacemos para graficarlo? Vamos a ver dos maneras de graficar el árbol. Una forma, yo se las dejo, ¿sí? Ya se los voy a dejar en el cuaderno, acá ya lo dejo escrito. Tienen que instalar la librería GraphViz y PyDotPlus. ¿Sí? Esto obviamente yo ya lo ejecuté, por eso les pongo se ejecuta una sola vez, cuando se instala, luego ya no. Instalen GraphViz, instalen PyDotPlus, pero además van a tener que efectuar una instalación en su computadora en caso de que quieran utilizar esta librería GraphViz, si es que alguno ya lo tiene. Entonces, ¿qué les dejo? Les dejo dos enlaces, ¿está bien? Primero les voy a dejar un PDF, ¿sí? Les voy a dejar un PDF en el aula virtual para que ustedes lo puedan instalar. Bueno, está en inglés, después ustedes, no sé si tienen Windows o si alguno tiene Mac, hay algunas instrucciones para poder hacer la instalación de manera correcta. No es difícil, se los voy a dejar en el aula virtual. Y también les dejo un enlace al archivo que se tienen que descargar desde la página de GraphViz. Van a descargarse obviamente el archivo que les corresponde según su sistema operativo. Y también les dejo un video de YouTube donde lo pueden terminar de entender y observar qué es lo que tienen que hacer para hacer la instalación de manera correcta, ¿sí? Entonces, instalen esa librería, instalen también obviamente en su cuaderno, no en su cuaderno, sino en Python, las librerías PyDotPlus y GraphViz, y ejecutan este código, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren observar el gráfico generado, en este caso, va a ser, ¿sí?, árbol. No es mi idea ponerme a explicar ahora qué es lo que hace cada una de estas líneas de código, pero lo que terminan haciendo es llamando a su objeto árbol, ¿sí? Su objeto árbol es el que ustedes obviamente ya han definido previamente con su Decision Tree Classifier, ¿está bien?, que ya fue entrenado y demás cuestiones, y después con ese árbol ejecutan
ejecutan estas instrucciones, ¿sí? Bueno, aquí ya está conformado el árbol, ¿está bien? ¿Qué es? Van a tener su árbol conformado. De hecho, vamos a hacerlo. Bueno, ¿está bien? Sí, tenemos el árbol conformado. Bueno, ahora vamos a ver otra manera de hacerlo, ¿sí? Que para ustedes va a ser más intuitiva. De última, si tienen dudas acerca de qué es lo que hace cada una de estas líneas de código y quieren observarlo, se los dejo acá, ¿sí? Les dejo acá explicado qué hace cada una de las librerías y cada uno de los métodos que utilizan en esas librerías. Son métodos especiales y particulares que vamos a usar solamente para esto. Si ustedes quieren, lo pueden ver, lo pueden entender, y si no, ejecuten el código directamente, que es lo que va a hacer es llamando distintos métodos de cada librería, cada uno cumple una acción distinta que le permite graficar el árbol de manera correcta, ¿sí? Acá está explicado línea por línea de código, de ese que vimos arriba, qué es lo que se hace. Para que ustedes lo puedan ver y lo puedan interpretar en caso de que lo crean conveniente, ¿sí? Lo tienen acá en el cuaderno a disposición de todos ustedes. Entonces, bueno, algo importante, fíjense que el árbol, ahora ya lo graficamos, tiene una profundidad de 3, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3. O sea, la profundidad son los saltos que va haciendo, ¿sí? Que es la profundidad que nosotros le indicamos a Decision Tree Classifier. ¿Está bien? Y vamos a ver cuántos nodos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coincide con lo que habíamos visto acá, ¿sí? Si bien este ejemplo, vamos arriba, habíamos visto 2 a la d más 1, si d es 3, tenemos 2 a la 4, es 16, menos 1, 15. Tengo 15 nodos. Entonces, al ver el árbol graficado, algunas cuestiones que íbamos mencionando, así que empiezan a cerrar un poco más. ¿Está bien? Bueno, obviamente el árbol nos entrega un poco más de información, y esa es la información que vamos a empezar a tratar de interpretar qué es lo que sucede en cada nodo y qué información me está brindando, ¿sí? Entonces, bueno, primero y principal, con el índice Gini, que es el que nosotros establecimos en base al criterion, para que el árbol de decisión tome, valga la redundancia, la decisión en ese nodo para dividirse, si es 0, significa que el nodo es puro. ¿Está bien? ¿Qué significa que el nodo sea puro? Que todas las instancias pertenecen a una sola clase. Entonces, si vemos en el árbol, fíjense que en algunos nodos hoja, en algunos, no en todos, tengo un Gini de 0. En este caso, las 16 muestras que tiene este nodo pertenecen a una sola clase. Lo mismo. Cuando es 1, el Gini del nodo significa que en ese nodo el nodo es impuro. ¿Está bien? Las clases están distribuidas. Entonces, un Gini alto lo tenemos en el primero, tal vez, que tenemos 0,47, en donde, bueno, ya vamos a ver esto más abajo, más en detalle, los valores que está observando, las instancias que está analizando en este nodo, son 283 y 172. Bueno, unas son de una clase y las otras son de la otra clase. ¿Está bien? Entonces aquí está, no es puro este nodo, es impuro porque tengo ambas clases distribuidas de forma tal vez bastante equitativa. Bueno, eso es importante de mencionar. Bueno, ahora vamos a explicar un poco qué es cada uno de los elementos que tenemos en el nodo. ¿Está bien? Es un poco lo que yo les venía comentando, que tal vez en el aire suena muy abstracto, que no se ve, no se entiende del todo bien. Algunos puede ser, tal vez lo entendieron todos y yo lo estoy explicando para nadie, porque todos lo entendieron, pero bueno, no viene mal repasarlo de todas maneras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en cada nodo? Se toma una decisión. Esa decisión se basa en una característica que se toma en ese nodo, que son las características que selecciona el árbol para
conformarse. En este caso, en el primer nodo, está tomando la característica 23. ¿Sí? La 23, si vamos, ¿sí? Fíjense, ¿qué características tomó? 23, 27, 1, 22, 26. Si vamos acá arriba, estaban en subset, ¿sí? 22, 23, 26, 27, 1, son las mismas que selecciona el árbol. ¿Está bien? Esto que hicimos acá, con subset, son las características que el árbol tomó para conformar y para efectuar sus decisiones. Y las estamos observando en el árbol graficado. Entonces, el árbol, ¿qué hace? Toma esa característica, 23, y dice, bueno, ¿cuál sería la mejor decisión para que los nodos hijos sean lo más puros posibles? Bueno, analizar si esta característica es menor o igual a 884,55. Entonces se agarra cada instancia y le establece esa condición y ese filtro. Si es menor, va para un lado. Si es mayor, va para el otro. ¿Está bien? Y así se van conformando los nuevos hijos. ¿Cuántas muestras analiza en este nodo? 455. Y en este nodo tengo 172 de una clase, 282 de otra clase. ¿Sí? Bueno. Entonces. ¿Qué más? Bueno, estas 455, recordemos que dividimos nuestro conjunto de datos en entrenamiento y prueba, con un 20% para el conjunto de prueba. Entonces, el 80% de todas las instancias, que eran 569, es 455. ¿Sí? Todas las instancias que tiene para el conjunto de entrenamiento para conformar su árbol. ¿Ahí estamos bien? Bueno, entonces. Sí. Bárbaro, buenísimo. Esto capaz ya lo vieron y lo estamos repitiendo, pero bueno. Espero no aburrirlos, porque sinceramente sé que hay cosas que han visto ya. No, profe, viene muy bien. Bueno. Entonces fíjense que tengo 172 instancias malignas, ¿sí? Al establecer este criterio, 172 son malignas, 283 son benignas. ¿Sí? Bueno. Y así esta misma interpretación la van a tomar ustedes para cada nodo, en caso de que así lo quieran hacer. Lo estoy explicando ahora, pero en realidad nosotros ahora estamos viendo importancia y características. Si yo les dijese, bueno, las características más importantes son 1, 22, 23 y 26. Ustedes van a decir, está loco, no me van a creer. Entonces, está bueno observarlo, porque realmente se termina de entender el concepto de que está haciendo el árbol, que está efectuando para tomar una decisión y de conformarse, ¿sí? No es magia, ¿sí? Se va armando en función de estas consideraciones. Bueno, entonces, por supuesto que en este caso, fíjense que en este nodo estoy analizando 304 muestras, ¿sí? Como analizo si son menores o iguales a 0.16, el 27, y analizo 304 muestras, y de estas 304 muestras lo que está haciendo es separando, obviamente, también en función de este Gini, las malignas y las benignas, ¿sí? Y de esa manera conforma todo el árbol. Bueno, vamos a ver otra manera de graficar el árbol, que para ustedes creo que va a ser un poco más amigable, pero lo importante es saber cómo se implementa. Ustedes, si crean su objeto árbol en función del Decision Tree Classifier y luego utilizan ese mismo código que está acá en el cuaderno, no van a tener problema en graficarlo. Lo pueden hacer así, o pueden importar del paquete árbol de Scikit-Learn, ¿sí? El módulo Plot Tree. Entonces, por eso importamos antes del inicio del cuaderno Matplotlib, ¿sí? Vamos a
utilizar, ¿sí? Plot tree. Cuando terminemos con esto, hacemos un intervalo, ¿sí? Que le vamos a pasar al parámetro decision tree, árbol, ¿sí? Árbol es el objeto que nosotros creamos al inicio. No le importé. No le importé. Bueno, vamos a importar. Pensé que sí lo había importado. Y vamos a ver si... ¿Será que estoy muy... Permítanme que quiero ver por qué no se me mostró. Está bien. No, estaba... no se me había conformado. Pensé que se me había mostrado solamente la parte de salida del array de salida, pero eso sabemos que lo borramos con plt.show, ¿sí? Lo que sería la parte la salida del objeto, ¿sí? Y no la parte del gráfico. Bueno, entonces tenemos nuestro árbol conformado que lo podemos agrandar porque claramente no estaríamos observándolo bien. Un valor más grande. Bueno, acá tenemos el árbol conformado. Fíjense, es exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Obviamente lo vamos a mejorar un poco, pero toma la característica 23, le establece esta condición, el Gini es 0.47, analizó 465 muestras y separó en este nodo 172 de una clase y 283 de otra. Y así se va conformando el árbol, ¿sí? Bueno, por supuesto que si el árbol llega en caso a este nodo, cualquiera de las dos muestras que lleguen, de las dos sustancias que lleguen a este nodo, van a ser clasificadas como, en este caso era benigna, me parece, 172, maligna, perdón. Y lo de la izquierda son las malignas. Van a ser malignas, inequívocamente. Pero por supuesto que si cae en este nodo, que es impuro, esa muestra, bueno, puede suceder que se haya clasificado de una manera y tal vez corresponda a otra clase. ¿Sí? Entonces, obviamente ahí está la tasa de error que tiene el árbol y que eso, bueno, puede suceder, ¿no? Entonces, vamos a ir agregándole algunas funcionalidades. Una, si queremos rellenarlo, ¿sí? Con color. El color lo que hace es el color indica la pureza del nodo, ¿sí? Si tengo nodos, por ejemplo en este caso, los nodos hoja, o sea, los colores en realidad más oscuros son los que me están indicando los nodos más puros. Y a la vez también están separados por clases, ¿sí? Fíjense que todos los malignos tienen este color y los benignos, bueno, en este caso este tiene un color más oscuro, este es un Gini muy bajo, fíjense que me lo toma prácticamente como este mismo, y bueno, los intermedios ya son colores un poquito más claros, ¿sí? Pero el color me está indicando separación no solamente de clases, sino también de pureza. ¿Está bien? Después algunas cosas más que podemos hacer con... Bueno, podemos agregarle los nombres de las clases. Yo no quería el color, lo vamos a borrar para no confundir. Entonces, los nombres de las clases los vamos a sacar de
de target names, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que contestó. Entonces, fíjense, la mayor cantidad, en este caso me dice que son benignos, porque la mayor cantidad de muestras en este nodo son benignos. ¿Está bien? Pero vamos a los últimos que son más claros, ¿sí? Yo tengo 141 clases, este es maligno. En este caso tengo más clases benignas que malignas. Entonces, si cae una muestra en este nodo, va a ser clasificada como benigno. ¿Está bien? Esta clase lo que me está indicando es cómo se va a clasificar la muestra que caiga en este nodo. ¿Sí? Y así lo mismo con todas las demás. Y por último, bueno, tenemos el nombre de las clases. También lo que le podemos indicar es que me muestre, ¿sí?, los nombres de las características, ¿sí? Entonces, aparte de que me muestre el nombre de las clases, le pido que me muestre el nombre de las características, y el nombre de las características está en Wisconsin. ¿Sí? Ya esto lo vimos cuando importamos el cuaderno, ¿sí? El cuaderno, no el cuaderno, sino el conjunto de datos. Entonces, ahí tenemos, ¿sí?, que la característica 27 es la P horaria, y en base a si es menor a este valor, se toma la decisión de ir conformando el árbol. Por supuesto, lo mismo ocurre con cada uno de los nodos. Aquí ya estoy observando, por ejemplo, eso es lo que yo les mencionaba. Worth Area es tomado en este nodo, pero también en este nodo, ¿sí? Y seguramente en alguno, bueno, en los nodos hoja no. Pero fíjense que los atributos o las características que utiliza el árbol para tomar sus decisiones pueden estar repetidos. Por ejemplo, en este caso, Worst Concap Points, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la peor situación? Si nosotros quisiéramos hacer selección de atributos, que yo tenga en los nodos características distintas. ¿Está bien? Porque en ese caso, lo que voy a tener son más características importantes en mi árbol de decisión. Yo voy a tener que seleccionar más características para entrenar el modelo que menos, ¿sí? La idea es, obviamente, tratar de reducir el tamaño del conjunto de datos, la dimensionalidad, para que el conjunto de datos tenga buen rendimiento, pero sea más eficiente desde el punto de vista del tiempo y de la exigencia del modelo. Bueno, ahora vamos a ver algunos otros ejemplos y vamos a ver cómo también hacer esa depuración de atributos. Bueno, hasta acá lo que es árbol de decisión. ¿Se entendió, no? Y lo importante también es verlo graficado. Creo que eso nos va cerrando un poco los conceptos de qué estamos haciendo al conformarlo, ¿sí? Bueno, hacemos unos 10 minutos, ¿les parece? Hacemos unos 10 minutos y ya seguimos con los demás temas. Nos vemos 20 y 20.